Bueno, vamos a ver hoy diferentes casos de límites. Vamos a ver las reglas, las leyes de los límites y una ley que se llama del emparedado para calcular algunos límites que no se pueden calcular con esas leyes. El emparedado. Entonces, lo que les había dicho hasta el momento es que la forma estándar de calcular los límites que vamos a ver. Sí, por favor. Es factorizando, distribuyendo. Entonces, la forma de resolver todos los límites es reorganizar la función dada, sea factorizando, distribuyendo, simplificando, que ahí siempre es disminuyendo la cantidad de fracciones que tengo en la función. Y lo que vamos a ver hoy un poquito diferente, que de hecho es la misma, que hace parte de distribuir, es multiplicar por el conjugado. No sé si lo sepan, si igual lo saben, pues igual lo repito acá hoy. Vamos a hacer un ejemplo bien sencillo hoy. Los ejemplos que vamos a hacer de hecho son todos muy sencillos. Entonces en este caso, si quiero calcular el límite cuando x tiende a 5, no lo puedo reemplazar porque tendría un denominador igual a 0. Entonces lo que hago en este caso es factorizar lo que tengo en el denominador. Es lo único que puedo hacer como para reorganizar esta función. Entonces acuérdense por favor de siempre copiarlo del límite hasta el punto donde ya reemplacen. Yo no puedo decir que el límite es igual a solamente una función acá, una expresión algebraica. Entonces tengo que decir que es igual a otro límite de otra expresión algebraica. Entonces en este caso me queda x menos 5 y abajo la diferencia de cuadrados entre x y 5. X menos 5 por x más 5. Entonces este va con este y eso me queda igual al límite cuando x tiende a 5 de 1 sobre x más 5. ¿Listo? En el momento donde ya pueda reemplazar por la variable, por el valor de la variable, lo reemplazo y ya no tengo que copiarlo del límite. ¿Listo? Me queda 1 sobre 5 más 5 o un décimo. Bien, eso es lo básico. Voy a poner otro diferente y lo vamos a hacer de una forma gráfica. Si yo tuviera la función f de x igual a x cuadrado más x menos 2 sobre x cuadrado menos x, y yo la graficara en una calculadora, en un computador, como fuera, va a obtener algo así. ¿Listo? Donde esto es 1,3. Entonces, ¿qué podrían decir del límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más x menos 2 sobre x cuadrado menos x? ¿Eso es igual a cuánto? Sanco, ¿a qué es igual ese límite? De acuerdo con la gráfica. Cuando x se acerca a 1, ¿cuánto vale la gráfica? 3. En 1 no me vale 3, no existe. Pero cuando me acerco, es decir, cuando estoy calculando el límite, ya sea por la izquierda o por la derecha, si me acerco, el valor que le correspondería, si no exista, es 3. ¿Listo? Gráficamente, entonces es la forma de calcular los límites. Hagamos este algebraicamente. Entonces, ¿qué puedo hacerle a esta función para reorganizarla? El límite cuando x tiende a 1 ¿de qué? Parte de arriba, ¿qué tengo? ¿Cómo? Exacto. Entonces, dos números que multipliquen menos 2 y sumen un 1. Serían más 2 y menos 1. Multiplicados dan menos 2, sumados dan más 1. Sobre. Exacto. Entonces, lo que no hemos visto, el logro pasado era simplemente la factorización más sencilla de todas. Simplemente es factorizar lo que tienen todos los términos en común. Acá hay un x y acá hay un x, entonces lo saco. Y esto me daría x menos 1. X por x cuadrado, x por 1 menos x. Concéntrese, viejo. ¿Sí? Entonces, siempre que tenga una expresión igual en todos los términos de algún polinomio, como en este caso un polinomio de 2, lo saco y lo factorizo. Digamos, no es una factorización de una cuadrática ni una diferencia de cuadrados, sino solamente la factorización de los términos en común. Entonces este se me va con este. Tengo el límite cuando x tiende a 1 de x más 2 sobre x, y ahí ya puedo reemplazarlo sin ningún problema. Entonces eso va a ser igual a 1 más 2 sobre 1. 3 sobre 1 o 3. Y otra vez entonces llegué a lo que gráficamente ya me había dado cuenta. Entonces si tengo la gráfica, pues yo puedo saber exactamente los límites con solamente acercarme al valor
al cual me quiero acercar, es decir, el valor de x para el cual estoy definiendo el límite. Si no la tengo, entonces de alguna forma voy a reorganizar. Otra vez voy a anotarlas aquí de una vez, factorizando como en este caso, distribuyendo, si tengo algo que puedo distribuir, o simplificando. Casi siempre la simplificación va a ser con reduciendo la cantidad de fracciones que tengo dentro de la función. Si tengo una fracción dentro de una fracción, quitarla, o si tengo varias fracciones, encontrando el común denominador para unir todo. ¿Listo? Entonces ya hicimos la de factorizando, la clase pasada ya hemos trabajado en esa. Voy a hacer una de las de distribuyendo, y de una vez con eso explico la de multiplicar por el conjugado, que es, digamos, lo nuevo que pues yo no había repasado por lo menos en esta clase. Pronto ustedes ya lo habían visto en noveno para algunas de las funciones. Entonces si tengo, cambiar esto, f de x definido como raíz de x menos 3 sobre x menos 9, ¿dónde no estaría definida esa función? Para x igual a 9. Entonces seguramente lo que me va a interesar, si yo no les digo calculen tal límite específico, pues seguramente lo que necesito calcular es el límite cuando x tiende al valor para el cual no está definida la función. El x que no está en contenido dentro del dominio. ¿Sí es claro eso para todos? Si hay un x que no está dentro del dominio, para ese valor es el que quiero calcular el límite. En este caso sería el límite cuando x tiende a 9 de raíz de raíz de x menos 3 sobre x menos 9. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago acá? Casi siempre que tengan una raíz, yo lo que puedo hacer es multiplicarlo por el conjugado, es decir, por el mismo término, pero en vez de un menos, un más, para que me quede una diferencia de cuadrados. Y al hacer la diferencia de cuadrados, pues ya no me va a quedar esta raíz, porque ¿cuánto es el cuadrado de una raíz? Sin la raíz, lo que tenga dentro de la raíz. ¿Listo? Entonces, lo que haría, en este caso, no puedo factorizar nada acá. Aquí no tengo una diferencia de cuadrados, esto no tiene el cuadrado. Y acá tengo una raíz, tampoco un cuadrado. No tengo una cuadrática ni tengo términos en común entre todos los elementos de la función. Entonces no puedo factorizar. Y no puedo simplificarla con un común denominador o quitando fracciones. Lo único que puedo hacer es distribuir si lo multiplico por algo arriba y abajo. Entonces eso es lo que voy a llamar multiplicar por el conjugado. Entonces tendría raíz de x menos 3 sobre x menos 9. Este con el signo opuesto, raíz de x más 3, ¿qué me daría? La diferencia de cuadrados. A menos b por a más b. ¿Sí se entiende eso? Sí, señor. Es decir, me daría a cuadrado, que sería igual a ¿qué? A x, y b menos b cuadrado, que es 9. ¿Listo? Pero si yo multipliqué por esto arriba, pues también tengo que multiplicar por eso abajo. Es decir, para que dentro del paréntesis cuadrado eso me dé 1. ¿Sí es claro eso? Yo no puedo cambiar la función así porque sí. Entonces tengo que multiplicar arriba y abajo por un valor igual para no modificar la función original, pero sí simplificar. Entonces, la parte de arriba me da esa diferencia de cuadrados entre raíz de x y 3, es decir, entre x y 9. Y abajo me queda x menos 9 multiplicado por eso que le multiplica abajo también, que es raíz de x más 3. ¿Listo? Entonces este se va con este y me queda 1 sobre raíz de x más 3. Pero uno puede haber hecho eso desde el principio, ¿no? Esa es la idea, hacerlo desde el comienzo. Ah, perdón, lo que acabo de decir es que siempre pongan el límite. O sea, aquí yo me equivoqué. Límite cuando x tiende a 9. ¿Listo? Y una vez ya vea que lo puedo reemplazar y que no ocurre ningún problema, pues lo reemplazo. Cada paso que uno haga, ¿un sexto de sus papás? Sí, siempre pongan el límite. Entonces 1 sobre 3 más 3 o un sexto. Esto ahí casi no se ve, pero... ¿Sí quedó claro? Sí. Eso es multiplicar por el conjugado. ¿Cuándo lo hago? Casi siempre que tenga una raíz restándose o sumándose con otro término. Como en el numerador de esta función que acabé de poner. Padilla, Sanco, por favor. Entonces vamos a hacer otro un poquito más complicado de ese mismo. Y ustedes me van ayudando a calcular este límite. ¿Cuánto es el límite cuando x tiende a 0 de raíz de x cuadrado más 100 menos 10 todo sobre x cuadrado? Listo, quiero calcular ese límite. ¿Puedo reemplazar x por 0? No, porque me quedaría un 0 en el denominador. Entonces, ¿qué hago? ¿Puedo factorizar algo ahí? No.
¿Puedo quitar algunas fracciones o algo? Nada, eso no lo puedo simplificar. Entonces, multiplicar por el conjugado y distribuir. ¿Bien? ¿Por qué? Porque vi que tengo una raíz. Entonces, ya sé que al multiplicar por el conjugado esa raíz va a desaparecer. Por la diferencia de cuadrados. Cuadrados de una raíz, se desaparece la raíz. Entonces esto queda el límite. Cuando x tiende a 0 de esta raíz, x cuadrado más 100 menos 10 por raíz de x cuadrado más 100 más 10. Uno con menos y otro con más. Es el conjugado del numerador de esa función. Sobre el x cuadrado de aquí, de la función original. Y arriba, si multipliqué por este paréntesis, abajo también. ¿Sí es súper claro este procedimiento? Es la única opción. Para que haya una diferencia de cuadrados. Menos acá y más acá para que me quede la diferencia de los cuadrados de este y este término. Entonces, en la parte de arriba me queda este A, digamos, el verde es el A y el rojo es el B. Entonces, arriba lo que tengo es A menos B por A más B, que se va a convertir en la diferencia de cuadrados. El cuadrado de A sería lo mismo sin la raíz, x cuadrado más 100, voy a ponerlo en paréntesis para que se vea que es el A, menos B al cuadrado. ¿Listo? ¿Todos bien? Sí, señor. Y abajo lo que de eso, que nunca lo voy a tener que distribuir porque precisamente lo que quiero es factorizarlo con algo, cancelarlo, perdón, con algo del numerador. Entonces esto sería x cuadrado factor de x cuadrado más 100 más 10. ¿Sí es claro eso? Solamente multipliqué este paréntesis por este paréntesis. No lo distribuyo. Nunca lo necesito distribuir porque precisamente quiero es tener términos aislados para poderlos cancelar con algo de arriba o de abajo. Entonces el límite cuando x tiende a 0 de esto me quedaría más 100 menos 100 se va. Solamente el x cuadrado arriba. Y ahora el x cuadrado se cancela. X cuadrado con x cuadrado se va. Y queda 1 sobre este paréntesis. X cuadrado más 100 más 10. Ya puedo reemplazar por x igual a 0 y no pasa nada en el denominador. Quedaría 1 sobre 0 al cuadrado más 100, todo eso dentro de raíz, más 10. Raíz de 0 más 100, raíz de 100, que es 10, que sería igual a 1 sobre 20. ¿Listo? Bien, por último, silencio porfa para oír la pregunta. Bonito. Si fuera, bueno, a 1, en el primer paso usted hubiera podido reemplazar x. No, en el primero no, ¿por qué? X igual a 0. No puso en 0 porque hubiera quedado 0 abajo, ¿cierto? Exacto. Si fuera un 1, un 0, Lo reemplazo y listo. ¿lo reemplaza y ya? Exacto. ¿Cuál es el límite de una función que existe? Pues la función evaluada en ese punto. Listo. Y la última. Ya hicimos varios de factorización. Ya hice un par de estos de distribución. La última sería uno de simplificación. Entonces, si tengo el límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre x menos 1 sobre x menos 1. Esto ya les dije que es lo que vamos a hacer realmente, pero pues si lo ven así de entrada, ¿puedo factorizar eso? No hay nada que factorizar, no hay diferencia de cuadrados, no hay cuadrática y ninguno de los términos tiene algo en común con otro. Si quiere reemplazar, por favor, silencio. Sanco, ¿cuál es la pregunta? Que si yo reemplazo el x, o sea el 1, que es lo que está ahí, pues no me... No, porque da 0 en el denominador. ¿Cuánto es algo sobre 0? Pero da 0 abajo y arriba y ahí no. No, 0 sobre 0 no es 1. Entonces, en este caso, otra vez repito, lo que hay que revisar siempre es si puedo factorizar o si puedo distribuir. O si puedo simplificar, y ya voy a explicar con esto la simplificación.
La factorización a su vez, es decir, la primera de las 3 revisiones que debo hacer es revisar si tengo una diferencia de cuadrados, una cuadrática, o si todos los términos comparten algo para factorizar ese término que tienen en común, ese valor que tienen en común. Entonces, eso no, ninguna de esas 3 que acabé de nombrar se cumple en esta función. Entonces, lo que sí puedo hacer es simplificarlo, porque aquí que tengo una fracción dentro de otra fracción. ¿Cómo quito ese 1 sobre x? Si lo multiplico por qué, se me cancela y me queda un número entero. Por x. ¿Listo? Voy a ponerlo con otro color. Si lo de arriba lo multiplico por x, esa primera fracción de 1 sobre x me queda 1. ¿Sí es claro para todos? Y el 1 se vuelve un x, es decir, me quedan 2 términos enteros. O pues no enteros, pero por lo menos no fracciones definidas por variables. Y si arriba multiplico por x, abajo multiplico por x. ¿Listo? Ese es el paso que estoy haciendo. Entonces me queda el límite, porfa silencio. El límite de x por 1 sobre x, 1, x por 1, x, abajo x cuadrado por x menos x. Pero otra vez, ¿qué acabo de decir con el ejemplo anterior? Que uno Nunca distribuye esto. Entonces lo dejo así normalito. X por x menos 1. Y aquí de paso en este ejemplo explico cómo hago para cancelar lo de arriba con lo de abajo. ¿Qué harían ustedes ahí? multiplicar por menos 1. Exacto. Siempre que tengan, eso es lo último que vamos a ver, digamos, como reglas para simplificar estas cosas. Siempre que tengan los mismos 2 términos, 1 y x y 1, pero en diferente orden con un negativo, es decir, una resta, 1 menos x y x menos 1, son lo mismo pero al revés, pues yo puedo escribirlo de arriba como ¿qué? Como menos x menos 1. Es decir, le doy la vuelta a los 2 términos, ya no 1 menos x, sino x menos 1 y le pongo un negativo afuera. ¿Por qué? Queda lo mismo. Menos por x, menos x. Y menos por menos 1, el más 1 que tenía. ¿Sí es claro? Sí, señor. Entonces, esto paso a paso, y ya explico cómo sería la parte fácil de hacerlo. Sería menos x menos 1 sobre x por x menos 1 para poder cancelarlos. Y me queda el límite, cuando x tiende a 1, de menos 1 sobre x. Y ahí ya lo puedo reemplazar. ¿Listo? Sí, papá, y uno no tiene que multiplicar por menos arriba y abajo. No, solo arriba. Porque esto en realidad es la original. No estoy cambiando nada, simplemente estoy reorganizando la original. Dígame, Sanko. No. Esa es la pregunta de Char. Entonces, la forma fácil de hacer esto, que estaba explicando, es si tengo los 2 términos, 1 menos x y este x menos 1, es decir, los mismos 2 pero en diferente orden, los cancelo poniéndole un menos. ¿Listo? De aquí en adelante vamos a ahorrarnos eso, ya no hay que entenderlo, ya entienden de dónde viene la regla, pero para hacerlo más rápido, si yo tengo x menos 3 y 3 menos x, ¿cuánto da esto? Menos 1, ¿listo? Este se va con este, siempre y cuando el de arriba estuviera multiplicado por un negativo. Ahora, la pregunta no es que usted cambie, lo que usted me está diciendo es que si estoy cambiando la función, no. Al ponerle el negativo le estoy cambiando el orden para poderlo cancelar, ¿listo? Entonces, si le cambio el orden, estoy cambiando la función. Si yo paso, sin los menos, de x menos 3 a 3 menos x, no es la misma función, ¿cierto? Y si solamente le pongo el negativo, tampoco es la misma función. Pero si hago las dos cosas, si le cambio el orden y le pongo el negativo, quedó la misma inicial. Entonces, por eso es que no necesito multiplicar por menos 1 abajo también. ¿Claro esto? Entonces, esto es distribución. Esto es la simplificación. Sumar las fracciones con algún común denominador o quitar las fracciones dentro de las fracciones, multiplicando por ese valor que está en el denominador para que me queden números enteros, o pues no fracciones. ¿Vale? Bien, entonces las reglas. Voy a poner un último ejemplo de esto ya, para que vean que esto se hace súper rápido. Uno al azar de cualquiera de los otros. Cuando x tiende a menos 3, de x más 3 sobre x cuadrado más 4x más 3. ¿Cuánto daría esto? El límite cuando x tiende a menos 3 de... ¿Arriba puedo factorizar algo? ¿Abajo puedo factorizar algo? Sí. Entonces seguramente factorizando es que voy a llegar a la respuesta. Sí, 3. Entonces x más 3, esto es una cuadrática simple, más 1 y más 3. Multiplicados dan el 3, sumados dan el 4. Ya está bien factorizado. Esto se va con esto y me queda 1 sobre x más 1
con el 1 con el x igual a menos 3. 1 sobre menos 2 o menos 1 medio. Uno puede hacer ese límite para cualquier número. Sí, para cualquier otro de los límites no necesito hacer la factorización, sino solamente reemplazar. ¿Por qué solamente con este valor? Porque este es el único valor que no está dentro del dominio. ¿Vale? Listo. Entonces, en general todos los límites los vamos a hacer así. Cuando ya la función sea un poco más compleja, entonces voy a poder utilizar las siguientes leyes. Entonces está la ley de la suma, de la resta, del cociente, de la multiplicación, de la constante multiplicando, de la potencia. Eso es lo que vamos a ver. Para todas estas vamos a asumir lo siguiente. El límite, cuando x tiende a h de f de x, va a ser igual a L. Y el límite, cuando x tiende a h de g de x, es m. Esto vamos a asumir eso. El límite cuando x tiende a cierto valor específico, en este caso h, de dos funciones diferentes, pues tiene el valor para f de x el L, para el g de x el m. ¿Listo? Son una bobada estas leyes, pero les voy a explicar pues una por una para que sepan qué es lo que pueden utilizar. El límite cuando x tiende a h de f de x más g de x, ¿qué sería? L más m. ¿Listo? Esto lo que quiere decir es que el límite cuando x tiende a h de la suma es la suma de los límites de las funciones. ¿Listo? De la resta lo mismo. Límite cuando x tiende a h de f de x menos g de x. Voy a explicar lo que acabé de decir. Voy a escribir lo que acabé de decir con palabras. Es igual al límite cuando x tiende a h de f de x menos el límite cuando x tiende a h de g de x. Es decir, L menos m. ¿Listo? Es decir, los puedo distribuir, no es como las potencias que si yo digo x más 1 al cuadrado no es x al cuadrado más 1 al cuadrado. Eso ya es diferente. ¿Listo? Entonces ya lo vamos a ver con las potencias. Límite cuando x tiende a h de f de x sobre g de x. ¿Qué daría? L sobre m. ¿Y la multiplicación? L por m. Entonces uno de los que sí utilizaríamos bastante. Cuando x tiende a h de k por f de x, ¿cuánto sería? KL. Entonces la constante que esté multiplicando la función igual queda como constante por fuera del límite de x cuando tiende a h de f de x. ¿Listo? ¿Y cuál fue el otro que dije? Ah, las potencias. Entonces el límite cuando x tiende a h de f de x a la n, ¿qué daría? L a la n. ¿Listo? Entonces, digamos, se las estoy diciendo una por una para que se acuerden que igual son las más fáciles del planeta, de lo más intuitivo del planeta. Si yo estoy sumando dos funciones, el límite de esa suma va a ser la suma de los límites. Porfa, acostúmbrense a eso porque cuando lleguemos a las reglas de las derivadas van a ser muy parecidas. Obviamente esto va a cambiar un montón con derivadas, pero que se entienda esa frase que acabé de decir. El límite de la suma es la suma de los límites. ¿Listo? El límite de la suma es la suma de los dos límites. Por ejemplo, vuelvo y repito el mismo ejemplo que acabé de decir. La suma de los cuadrados es igual al cuadrado de la suma. ¿Qué sería el cuadrado de la suma? Con dos variables x y y. El cuadrado de la suma es igual a la suma de los cuadrados. No. ¿Listo? Entonces, para las funciones sí se cumplen todas estas que acabé de decir. Y eso lo utilizaríamos de la siguiente forma. Si yo tengo un n de x, que es igual a x por raíz de x más x cuadrado, ¿sí? Una cosa ahí compleja. Y yo necesito calcular algún límite, o x tiende a h, llamémoslo así. Y esto es difícil de calcular, porque no lo puedo factorizar, no lo puedo distribuir, o no lo puedo simplificar, que fue lo que acabé de decir. Yo lo que puedo decir es, voy a decir que f de x es x, que g de x es raíz de x, y que m de x es igual a x cuadrado. ¿Cómo me quedaría entonces n de x?
en términos de estas otras funciones. F de X por G de X más M de X. Eso, perfecto. ¿Alguien se pierde con eso? Entonces, me dieron esto. Yo digo, este primero, este X lo voy a llamar F de X, este raíz de X lo voy a llamar G de X y el X cuadrado lo voy a llamar M de X. ¿Bien? Y simplemente reemplazo acá. F de X, G de X, M de X. ¿Para qué me sirve eso? Porque yo probablemente no puedo calcular el límite cuando X tiende a H del N de X compleja. Pero sí puedo reemplazar, sí puedo calcular fácilmente el límite cuando X tiende a H de X, o de raíz de X, o de X cuadrado, porque estos son súper sencillas. Entonces, si los límites me dieran otra vez el L, el M, el N mayúscula, llamémoslos así, pues acá simplemente sería L por M más N mayúscula. ¿Listo? El límite, cuando X tiende a H de N de X. ¿Listo? Pues para eso sirven esas reglas. Cojo algo complicado y lo puedo escribir en términos de las funciones más sencillas a las que sí les puedo calcular el límite. Entonces voy a poner una más complicada y a partir de eso explico la ley del emparedado de la que estaba hablando. Entonces quiero calcular el límite cuando X tiende a 0 de X cuadrado por seno de 1 sobre X. Entonces yo podría decir, por ejemplo, yo podría decir que f de x es x cuadrado y que g de x es seno de 1 sobre x. ¿Eso lo entienden? Y entonces multiplicar los límites de cada una de esas. El límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado, 0, porque lo puedo reemplazar. Pero aquí no está definido. Entonces, por lo general, digamos, esto es lo que me va a dar pie para explicar lo del emparedado. Pero por lo general, siempre que vea una función así complicada como esta, eso es lo primero que intento hacer. Escribirla en términos de otras funciones para aplicar las leyes que acabé de explicar. ¿Bien? En este caso, que ya es más complicado, voy a explicar lo del emparedado. Entonces vamos a dejarlo por aquí, ahorita lo resuelvo. Si yo tengo un f de x, que es 1 más, pongámosle x cuadrado sobre 4, y un g de x, que es 1 menos x cuadrado sobre 2. ¿Listo? Y tengo algún u de x que está entre esas dos. ¿Listo? No me importa cuál sea, pero es una cosa bien, es horrible. Sí, es una función horrible. Pero yo puedo saber que eso siempre va a estar entre estas dos. Yo puedo limitar y decir que u de x es menor o igual a f de x y mayor o igual a g de x. ¿Listo? Grafiquémoslo solamente para que se den cuenta de qué es lo que va a hacer con la regla del emparedado. Si yo grafico f de x, ¿dónde estaría? ¿Qué es esto? ¿Cuál es la función original? X cuadrado, es decir, una parábola. Comprimida por 4, entonces bien aplastadita. Y empieza en 1 hacia arriba. Entonces acá tengo el 1 y esto sería así. ¿Sí? Y ahora g de x. También empieza en 1, también es una parábola, pero va de para abajo y está menos comprimida que la otra. Entonces se vería de esta forma. ¿Todos vamos bien? Ahora, yo lo que dije es que es u de x, es una cosa horrible, pero pude de alguna forma darme cuenta de que estaba entre esas dos. Entonces, ¿cómo en este caso me podría dar cuenta que está entre esas dos? Si por ejemplo u de x fuera 1 más x a la 2 tercios menos x a la 1 quinto, ¿sí? Todo eso igual va a estar entre más x cuadrado y menos x cuadrado. ¿Sí es claro? Entonces tengo una cosa ahí horrible que al graficarla me sale esto. ¿Sí? Esto es u de x. Si yo estuviera calculando el límite cuando x tiende a 0 de u de x, ¿qué podría hacer? Saco el límite de las otras dos. ¿Listo? Entonces, si yo tengo que u de x está entre estas dos, yo puedo sacarle el límite a cada una de esas cosas. El límite cuando x tiende a 0 de g de x, el límite cuando x tiende a 0 de f de x, y si esos dos valores me dan lo mismo, si esto me da 8 y esto me da 8 y eso tiene que estar entre 8 y 8, ¿cuál es el límite de u de x? 8, ¿listo? Entonces eso es simplemente el emparedado, lo comprimo.
encuentro dos funciones, una que sea siempre mayor, otra que sea siempre menor, y calculo el límite en el punto donde me están pidiendo evaluar la función. En este caso, x igual a 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué puedo decir yo? El límite cuando x tiende a 0 de g de x, ¿qué sería? Puedo reemplazarlo. 1 menos 0 sobre 2. O sea, 1. Y el límite cuando x tiende a 0 de f de x, 1 más 0 sobre 4, que también es 1. Entonces, si u de x está entre 1, si el límite cuando x tiende a 0 de u está entre 1 y 1, perdón, si tanto el piso como el techo de donde está ubicado el u de x es el mismo valor, pues quiere decir que el límite es igual a 1. ¿Sí se entendió eso? Sí, lo que hizo ahí, o sea, sé lo que hizo porque sí sabe ahí. Encuentra alguna función, perdón, encuentra dos funciones que contengan a la que usted tiene y calcula el límite en las tres. O sea, el límite de esta lo sabe porque es facilísimo, solo reemplazar. Al final que escribió una de 1 menor o igual. Menor o igual, menor o igual. Listo. Entonces, algo donde sí lo utilizaríamos. Voy a poner un ejemplo medio sencillo solamente para comprobarlo con la lógica. Quiero saber cuánto es el límite cuando teta tiende a 0 de seno de teta. Atención a esto, límite cuando teta, simplemente cambié la variable, tiende a 0 de seno de teta. Yo no necesito hacer el límite realmente porque puedo evaluarlo y ya saber cuánto me da, ¿cierto? ¿Cuánto sería ese límite? 0. Seno de 0 es 0. Lo pude evaluar, entonces no necesité reorganizarlo ni nada. Pero pues lo tomo así es precisamente para que lo podamos comprobar con lo de la ley del emparedado que acabo de explicar. Yo podría decir que seno de teta, ¿listo? Que es esta función con teta acá y el y o el f de teta acá. Eso sería seno. Esa función siempre va a estar entre qué valores y qué valores, entre qué otras funciones. Yo puedo decir, por ejemplo, entre valor absoluto de x. ¿Nadie se pierde con esto? Voy a llamar que g de x es valor absoluto de x y esa es la gráfica. ¿Sí? Y también va a estar entre menos valor absoluto de x. Llamémosla h de x. Menos el valor absoluto de x. ¿Sí? ¿Seno de teta siempre está entre esas dos? Sí. Nunca va a estar por fuera. Es decir, está contenida, sea por la izquierda o sea por la derecha. Entonces yo puedo establecer eso. Yo puedo decir que el seno de teta, a partir de esa gráfica que acabé de hacer, está entre valor absoluto de teta, digamos esta pero con la variable teta, perdón, menor o igual, y mayor o igual que la verde, que es menos valor absoluto de teta. Ahí lo único que cambia es la variable de x a teta. ¿Cuánto es el límite de valor absoluto de teta, el menos valor absoluto de teta cuando teta tiende a 0? 0. ¿Listo? Menor o igual al límite cuando teta tiende a 0 de seno de teta. Y menor o igual a ¿qué? A 0 también. ¿Cuánto vale el valor absoluto de teta cuando teta tiende a 0? 0. ¿Listo? Aquí le cambié los colores, perdón. Ya sea al revés. Entonces yo lo que puedo saber es que el límite cuando teta tiende a 0 de seno de teta es 0. ¿Listo? Vuelvo y repito. No necesitaba hacerlo porque lo podía evaluar. Pero precisamente puse este ejemplo para que lo comparemos. Si utilizo la ley del emparedado, me da que es 0. Si lo evalúo, también me da que es 0. Es decir, está correcto. Entonces ahorita utilicémoslo. Voy a cambiar la función por la que había nombrado y que no resolvimos. Yo había dicho límite de x, cuando x tiende a 0, perdón, de x cuadrado por seno de 1 sobre x. ¿Listo? Esta fue la que dije que lo primero que deberíamos revisar es si puede ser la multiplicación de dos funciones. Y a lo que llegamos es que no puedo decir que esto es f de x y esto es g de x porque el límite de g de x no existe. ¿Sí? ¿Todos clarísimo? Entonces vuelvo y repito lo que habíamos dicho. Yo no puedo decir que f de x es igual a x cuadrado y que g de x es igual a seno de 1 sobre x
para decir que si le saco el límite de esto cuando tiende a 0 y esto cuando tiende a 0 y los multiplico, me da el límite de lo que me estaban pidiendo. ¿Listo? Eso es lo que debería pensar. Pero no me sirve porque aunque esto me da 0, esto no, el límite cuando x tiende a 0 de g de x no está definido. Esto no definido. Entonces no me sirve por ahí. Pero ¿qué sí podría ser? El seno de lo que sea entre qué y qué está. El seno de lo que sea, voy a poner esto porque es lo que me están preguntando, ¿entre qué valores está siempre? Entre 1 y menos 1. Sí, es la culebrita esta que nunca sale entre menos 1 y 1. ¿Listo? Tengo estos dos valores por los que nunca va a salir en 1 y menos 1. ¿Súper claro eso? No importa que lo de adentro sea 1 sobre x o x cuadrado o lo que sea. Lo que me cambia es la compresión en la dirección horizontal. Igual esto siempre va a estar entre menos 1 y 1. Entonces eso es lo que escribo. Ya le puse un límite. Entonces si multiplico todo por cuánto me queda la función original. Por x cuadrado. ¿Listo? Yo no quiero seno de 1 sobre x. Yo quiero esto multiplicado por x cuadrado. Entonces todos los términos los multiplico por x cuadrado. 1 por x cuadrado, x cuadrado. X cuadrado por seno de 1 sobre x y menor o igual a x cuadrado. Perdón, menos 1. Sí, menos x cuadrado. Una vez ya tengo esto, ya tengo el emparedado. Tengo dos funciones que incluyen, que restringen a la función de la mitad. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto sería el límite cuando x tiende a 0 de esto? 0. Porque eso es lo que me estaban pidiendo, el límite cuando x tiende a 0 de toda la función original. Entonces el límite cuando x tiende a 0 de menos x cuadrado es 0. Y el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado es 0. Luego esto, o su límite, perdón, límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado por seno de 1 sobre x es 0. Si existe, es decir, este método no me funcionaba porque llegaba a una cosa no definida, puedo decir que sí existe y es igual a 0. ¿Vale? Bien. ¿Cómo usted llegó a concluir que el x cuadrado es menos x cuadrado a la función dada? No, arranco de algo que conozca. El seno siempre va a estar entre menos 1 y 1. ¿Y esto qué le falta para llegar a la función original? X cuadrado. Entonces multiplico todos los términos por x cuadrado. Acá y acá y acá. ¿Listo?